Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos a la clase 2 de nutrición deportiva, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema muy importante, que son los macronutrientes, que son vitales, ¿sí? Para la alimentación de un deportista, ¿sí? En los cuales tienen que tener en cuenta las proporciones, como habíamos estado hablando en la clase 1, tiene que ver el peso de la persona, depende la altura, ¿sí? De la persona, depende el desgaste energético, ¿sí? Pero, ¿qué proporciones vamos a tener de esos macronutrientes, ¿sí? Vimos una introducción en la última parte de la clase 1, ¿sí? Y lo que vamos ahora es ampliar un poquitito, dar ejemplos, ¿sí? Dar ejemplos de cuánto de hidrato de carbono, cuánto de proteínas, cuánto de lípidos, ¿sí? Se necesitan, ¿sí? Básicamente, y vamos a hablar un poquitito de la calidad de esos nutrientes, ¿sí? Porque no es lo mismo una proteína de alto poder biológico, ¿sí? Que una proteína de bajo poder biológico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Sí? Por lo tanto, es indispensable que ustedes tengan claro en el momento de mejorar su entrenamiento, ¿sí? Para aumentar la masa muscular, para reducir la grasa, para no fatigarse, ¿sí? Para rendir más, para recuperarse mejor del rendimiento, justamente de ese entrenamiento, más para ustedes que están entrenando o si ustedes están entrenando a alguna persona, ¿sí? Básicamente que tengan en cuenta esto que vamos a ver hoy en la clase, que es súper vital, ¿sí? Porque vamos a ver los índices glucémicos, ¿sí? Que hay alimentos que tienen un poder glucémico, la glucemia muy alta, y hay otros que son medios y hay otros que son bajos, ¿sí? Ordené el material de esta clase a través de unas diapositivas que las vamos a ir viendo, las voy a ir explicando. En base a esta clase va a estar el trabajo práctico número 2, que ya les expliqué, que es autoevaluativo, es decir, ustedes pueden ver los resultados para ver si entendieron los contenidos y después sacar todas las dudas en el encuentro en Zoom directo que tendremos justamente en esta semana para poder realmente eh, poder afianzarnos con todos los conocimientos que adquieran hoy en esta clase, ¿sí? Bueno, vamos a ir compartiendo un poquitito estas diapositivas, ¿sí? Que básicamente nos van a orientar, ¿sí? Para poder justamente ir entendiendo lo que yo voy a ir explicando, ¿sí? Bien, esta imagen, ¿sí? Ven cómo va a haber una gran diferencia entre lo que es, ¿sí? El FAT, que es el rápido, la comida rápida, versus FIT, ¿sí? Que es la comida sana, ¿no? Que es el FIT de fitness, ¿no? Entonces acá hay dos caminos en los cuales ustedes van a elegir qué consumir y qué sugerir a sus alumnos y a ustedes mismos para poder tener una nutrición, ¿sí? Saludable, ¿sí? Y poder tener realmente un buen entrenamiento. Bueno, para empezar, vamos a decir que los macronutrientes básicamente son tres, ¿no? Tenemos los hidratos de carbono, tenemos las proteínas y tenemos los lípidos, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que los macronutrientes son macromoléculas biológicas que nos proveen principalmente de energía, ¿sí? La energía se mide en calorías o en kilocalorías. Acuérdense que habíamos dicho que todos los alimentos contenían una energía, ¿sí? Pero no todos los alimentos son iguales, ¿sí? Dentro de los hidratos de carbono, ¿sí? Nosotros podemos hablar de que en 1 gramo, ¿sí? De hidrato de carbono tenemos 4 kilocalorías, ¿sí? Mientras que en las proteínas, ¿sí? Vamos a ver que son diferentes macromoléculas con otras características, propiedades y funciones, perdón, pero que van a tener en calorías, en balanza, digamos, tiene lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Sí? Fíjense que en los lípidos
nosotros tenemos en la misma cantidad de gramos, ¿sí?, que los hidratos de carbono y que las proteínas, tenemos 9 kilocalorías. Eso significa que tenemos más del doble. Por eso, cuando nosotros preparamos esa nutrición, nosotros tenemos que saber que lípidos tiene que haber, porque vamos a ver lo importante que es, pero ver las proporciones, ¿sí? Porque si colocamos muchos lípidos, ¿sí?, vamos a aumentar muchas calorías y depende del desgaste energético que tenga esa persona, ¿sí? Bueno, fíjense en que esta pirámide, ¿sí?, nutricional, ¿sí?, va a tener una base en hidratos de carbono principalmente, ¿sí? No solamente lo que está en la primera línea de la base de la pirámide, sino en la segunda. Fíjense en que acá encontramos pastas, fideos, los panes, las legumbres, ahora vamos a ver con más detenimiento, pero también tenemos los vegetales y tenemos las frutas, que también son hidratos de carbono. Bueno, la función más importante de los hidratos de carbono es que me dan energía. Por eso tiene que ser el 50% en proporción, la mitad del plato tiene que ser hidratos de carbono, ¿sí? Está el mito este de que son solamente los fideos y que son los panes. No, porque acá tenemos las verduras y también tenemos las frutas, ¿sí? ¿Por qué dice que ahorro de energías? ¿Sí? Tenemos ahorro de energía básicamente porque, ahorro de proteínas, porque si nosotros sacamos todos los hidratos de carbono cuando vamos a entrenar, el combustible que va a utilizar nuestro cuerpo va a ser la proteína, ¿sí? Y las proteínas vamos a ver que es la base de los músculos y que también que tiene muchas funciones estructurales. Entonces es como que nos comemos el músculo, ¿sí? Y nosotros necesitamos ahorrar esas proteínas, ¿sí?, para que justamente nutran a ese músculo, le dé tonicidad, le dé fuerza, ¿sí? Por lo tanto, no hay que sacar los hidratos de carbono de la dieta, ¿sí? Tienen que complementar la alimentación. Y 3 dice regulación del metabolismo de las grasas. Si nosotros aportamos el 50% de nuestros hidratos de carbono, vamos a regular en el entrenamiento el uso de las grasas también, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Eso es lo que se llama un continuum energético, donde en el primer momento, cuando empezamos, por ejemplo, a caminar y luego a entrar en calor y vamos a correr, ¿sí?, o cualquier otro entrenamiento aeróbico, como hacer gimnasia, una clase, bueno, nosotros primero vamos a utilizar la glucosa que tenemos en sangre, ¿sí?, de los alimentos principalmente que derivan de los hidratos de carbono, ¿sí? Después, pasando los 15, 20 minutos, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar, si seguimos constante en el ejercicio, vamos a empezar a utilizar las grasas. Pero si nosotros no tenemos los hidratos de carbono al principio, no se puede regular este metabolismo de cuándo voy a usar las grasas. Voy a pasar a las proteínas y lo último que voy a utilizar van a ser las grasas, ¿sí? Por eso es tan importante que esa nutrición sea equilibrada, que tenga el 50% en términos generales, ¿sí?, para una nutrición deportiva, 50% de hidratos de carbono, ¿sí?, un 30% de proteínas, muy importante ese 30%, y un 20% de grasas, ¿sí? Bien, como vemos acá, las características constituyen el 50% del valor calórico total, ¿sí? Y son los nutrientes relativamente también más baratos y más accesibles, ¿sí? Y son la base de la pirámide nutricional, ¿sí? Eso es muy importante, como característica de los hidratos de carbono, ¿no? Bueno, los hidratos de carbono se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Qué es esto? Hay algunos, ¿sí?, que van a tener un índice glucémico más alto, los hidratos de carbono, ¿sí?, en el sistema digestivo se desarman y luego se transforman en glucosa principalmente, ¿sí? Y hay otros que van a tardar más tiempo en desarmarse, ¿sí? Por eso vamos a ver que tienen índices glucémicos más altos o más bajos. En este caso, los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, lo encontramos en el azúcar, en la miel, jugos vegetales, en fruta, ¿sí?, que esa glucosa y esa fructosa
¿sí? Elevan rápidamente el índice glucémico, ¿sí? Por lo tanto, yo podría sugerir alguno de estos monosacáridos antes de hacer ejercicio para tener la energía inmediata cuando empiezo a entrenar. Los disacáridos, que están compuestos de sacarosa, lactosa y galactosa, también lo encontramos en el azúcar de caña y en el azúcar de leche, por lo tanto, acá nosotros podríamos utilizarlo después del entrenamiento porque se desarman más lento y para recuperarnos del ejercicio. Y los polisacáridos, en este caso almidón, vegetales, todo lo que es grano, cereal, tubérculos, ¿sí? En este caso papa, batata, zanahoria, que son los que están abajo de la tierra, ¿sí? Y tienen gran aporte de celulosa, que lo tienen los vegetales, y frutas que también son hidratos de carbono, y que se le suma la fibra, que ayuda a tener una mejor digestión, digerimos más rápido los alimentos, y en general los polisacáridos, estos alimentos son antes del entrenamiento, ¿sí? Generalmente una noche antes, un día antes, la noche antes de la cena, tratar de consumir alguno de estos polisacáridos para tenerlos listos para el entrenamiento, ¿sí? Bueno, la fibra alimentaria, que están las pectinas en las frutas y lignina en vegetales, ¿sí? Como recién les decía, ayudan a una mejor digestión por la fibra, ¿sí? Aparte de los aportes de micronutrientes, que son las vitaminas, ¿sí? Como la vitamina B, por ejemplo, que está mucho en los cereales, ¿sí? Bueno, fíjense que acá hay una combinación de palabras, ¿no? Tenemos los hidratos de carbono, ¿sí? Que a través del proceso digestivo, ¿sí? Generan una molécula que pueda circular por sangre y es la glucemia. La glucemia es la cantidad de glucosa que tengo en sangre, ¿no? Entonces el hidrato de carbono se transforma en glucosa. A donde vamos a tener otra transformación, ¿sí? Mucho más compleja, que es el glucógeno, que justamente se almacena en el hígado y en los músculos, ¿sí? Por eso nosotros no podemos salir a entrenar, o no, una persona no puede salir a hacer ejercicio sin haber consumido algún hidrato de carbono antes, ¿sí? Principalmente estos que se desarman rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo una reserva siempre de glucosa en los músculos, ¿sí? Pero tardan mucho tiempo, de 2 a 3 horas, hasta que vuelven a recombinarse y circulan en sangre por glucosa, ¿sí? Son procesos que se llaman glucolisis, por ejemplo, que se rompe la molécula de glucógeno, glucogenosis, y en este caso van a tardar varias horas y antes de que este glucógeno salga de los músculos y del hígado y vuelva al torrente sanguíneo para que yo lo utilice como energía, la persona se va a sentir fatigada. Ahí empieza la fatiga muscular, ¿sí? Puede marearse, entra lo que se llama hipoglucemia, ¿sí? Baja la glucosa en sangre y la persona se puede desmayar, ¿sí? Por eso es tan importante tener siempre glucosa en sangre. Este glucógeno este glucógeno va a ser la reserva en los músculos, ¿sí? Y en el hígado principalmente. Bueno, tenemos lo que se llama índice glucémico. El índice glucémico, ¿sí? La palabra me lo está diciendo, hay un indicador de la cantidad de glucosa, ¿sí? Y tiene relación con los tiempos, ¿sí? Fíjense en que acá el glucógeno está relacionado con la energía, ¿sí? Los índices elevados de algunos alimentos indican una rápida absorción, mientras que los índices bajos indican una absorción pausada. Yo necesito, antes de entrenar, que sean de índices rápidos para que esa molécula se desarme rápidamente y circule en sangre y me dé energía. Acuérdense que la glucosa me da energía, ¿sí? Principalmente de lo que nosotros consumimos diariamente, ¿sí? Hagamos deporte o no, de nuestros hidratos de carbono, el 70% va al cerebro, que manda la información a todos nuestros ciclos vitales, ¿sí? Importantísimo. Bien, con los datos obtenidos se confeccionan las tablas de índices glucémicos como esta que está acá, ¿sí? Donde podemos comparar unos alimentos con otros según la rapidez con la que se eleva la glucemia, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros acá tenemos miel, tiene 87. Bueno, ese es un índice alto. Más de 70 es un índice glucémico alto, ¿sí? De 69 a 55 es un glucémico moderado y menor de 54 es bajo. Por ejemplo, si yo como arroz integral, eso tiene un índice alto, ¿sí? Está superando, ¿sí? En realidad está acercándose a 70, es un índice bastante alto. Pero fíjense en acá la glucosa maltosa, que viene esta glucosa de lo que nosotros comemos de panificación, el azúcar refinada, ¿sí? Fíjense, uno dice las zanahorias, ¿no? Las zanahorias que recién vimos, polisacáridos, tiene un índice bastante alto, ¿sí? Un jugo de zanahorias, por ejemplo, antes de ir a entrenar, con miel, ¿sí? Me da, no me aporta tantas calorías, me aporta micronutrientes como vitamina A, vitamina C, beta caroteno, ¿sí? Y me aporta energía, no me aporta grasa, y me está aportando un índice glucémico alto, ¿sí? Si nos vamos a uno más bajo, por ejemplo, nosotros podemos hablar acá las lentejas, ¿sí? Las lentejas tienen un índice más bajo, es decir, yo como lentejas, ¿sí? Pero va a tardar en desarmarse, ¿sí? El índice glucémico es bajo. Recuerden que los índices indican rápida absorción, mientras que los índices bajos indican una absorción pausada, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a entrenar, no está bueno comer antes las lentejas. Sí para después, para recuperar, pero no antes, ¿sí? Bueno, ahí tienen básicamente los índices, ¿sí? Los índices. No, acá no estamos de cuántos hidratos de carbono tiene, ni de calorías, sino que estamos hablando de la rapidez que se absorbe y que me lo manda a glucosa para que tenga la energía para entrenar. Fíjense en si yo como cerezas, ¿sí? O pomelos, acá tenemos 26, 25, tardan en desarmarse, ¿sí? Para después sí, porque me va a recuperar lentamente, ¿sí? Y voy a tener todo 24 horas o 48 horas para recuperarme, pero en el momento de hacer ejercicio voy a tener que consumir los que tienen alto índice glucémico. Fíjense, acá tenemos puré de papas, batatas, maíz, arroz blanco, ¿sí? Todo eso que tiene mucho almidón, básicamente nos da la energía rápida, ¿sí? Tiene un índice glucémico alto, ¿sí? Bueno, acá la tabla para que la conozcan, fíjense, índice alto de 100 de 70 a 100, ¿sí? Azúcar, miel, las mermeladas, golosinas, jugos de frutas, puré de papa que recién decía, pan blanco, arroz, ¿sí? Por lo tanto, antes del ejercicio me va a dar un índice alto para tener energía. Acuérdense que la glucosa me da energía, ¿sí? Fideos, arroz, un gran plato de almidones antes de entrenar, ¿sí? De índice alto. Ahora el medio, que lo puedo usar combinado con el alto, ¿sí? En realidad se debe consumir después. Tenemos acá papas fritas, en realidad después vamos a ver que las tenemos que elegir también por la calidad, ¿no? Aparte de los índices glucémicos. Cereales, por eso es tan importante, después de un entrenamiento, un yogur con cereales, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos modelos. La banana para recuperarse, ¿sí? Arroz integral, avena, pan integral, pastas cocidas al dente. Bueno, índice alto y medio puede ser antes, ¿sí? Y los de medio ya para después, ¿sí? Pero entre estos dos serían antes de entrenar. Ahora, el índice bajo, que va a tardar mucho tiempo, ¿sí? La persona va a entrenar y necesita la glucosa en sangre, ¿sí? No puede ir a buscar el glucógeno reservado. Acá tenemos índice glucémico bajo, tenemos de 0 a 49, ¿sí? En este caso tenemos todos los salvados, frutos secos, el yogur, eso para después, el post, ¿sí? Quesos, legumbres, muchas frutas, verduras de hoja verde, ¿sí? Eso es de absorción más lenta, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos consumirlo después. Todos los zapallitos, berenjenas, la zanahoria cruda, tomate, ¿sí? Kiwi, en todas las verduras, todas las frutas serían, ¿no? Esos tienen, por eso se dan siempre eso para las dietas,
porque ¿qué nos da? Saciedad, porque va a tardar más tiempo en liberar la glucosa. Estos de índice alto se desarman rápido y al ratito tengo ganas de comer otra vez, ¿sí? Básicamente, por eso estos de índice glucémico alto, básicamente lo evitan las personas diabéticas, ¿sí? Porque le sube la glucemia, y justo es lo que tiene que evitar. Por eso es tan importante comer bien, ¿sí? Deportes de fuerza versus deportes de resistencia. No es lo mismo hacer ejercicios de entrenar con pesas y de hacer ejercicios de fuerza que de resistencia, que es correr, maratón, bicicleta, ¿sí? O ejercicio aeróbico, ¿sí? Que tengo que resistir en el tiempo, ¿sí? Bien, acá tenemos como un cuadrito en general, para que se den cuenta, la cantidad de gramos de macronutrientes en general orientativo en el deporte. Si yo voy a hacer un deporte de fuerza, ¿sí? Con pesas, que voy a entrenar la fuerza, ¿sí? Acá nosotros tenemos, fíjense, en 550, como recién les dije, la mitad del plato más un poquito más de hidratos de carbono, energía rápido, índice glucémico alto. Luego tenemos 200 de proteína, ¿sí? Y 140 de lípidos, ¿sí? Estaría ahí repartido, ¿sí? El plato. En cambio, si yo necesito resistencia, ¿sí? Fíjense en que los hidratos de carbono van a ser casi los mismos, porque yo necesito energía, ya sea para la fuerza, que ya sea para la resistencia, ¿no? Bien, pero varían las proteínas. Fíjense, en las resistencias necesito menos proteína. En los ejercicios de fuerza voy a incorporar más proteína. Por eso ahora vamos a ver el tema de las proteínas, ¿sí? Y los lípidos también, fíjense, para fuerza necesito más proteínas, más lípidos, y para resistencia menos de los dos, que necesitamos 100 y 100 aproximadamente. Eso significa, si voy a hacer ejercicio de fuerza, mi dieta tiene que tener un gran aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Sería el 60% del plato, ¿sí? Donde vamos a tener, digamos, un gran porcentaje, ¿sí? De proteínas, y lo menos que tenemos es grasa, ¿sí? En cambio, en la resistencia, los hidratos de carbono es la mitad del plato, ¿sí? Y después tenemos mitad de proteínas y lípidos repartidos, ¿sí? ¿Se entiende? De fuerza más proteínas, ¿sí? Principalmente. Ok, acá tenemos una tabla, por ejemplo, para un ciclista, persona que hace bicicleta, ¿sí? Que puede ser parecido también, depende del ciclista, ¿no? Si el ciclista está en pendiente, ¿sí? Si el ciclista tiene justamente cantidad de kilómetros a recorrer, por eso acá está por horas, ¿sí? ¿Cuántas horas va a ser? 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, ¿sí? Fíjense, en hidratos de carbono en función del peso, tenemos de acá de 54 a 90 kilos, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? El tiempo básicamente, como dice acá, el tiempo antes de la prueba, ¿sí? Es decir, ¿cuánto va a durar esta prueba? Entonces, depende, ¿sí? De la prueba, yo voy a necesitar de esos hidratos de carbono más o menos, ¿sí? Fíjense, si un promedio de una persona adulta, hombre, ¿sí? Tenemos 74 kilos aproximadamente, o 70, vamos a elegir peso de ciclista 70, ¿sí? En 4 horas necesita 280 gramos de proteína, de hidratos de carbono, ¿sí? En 3 horas necesita 210, en 2 horas 140 y para 1 hora 70 gramos, ¿sí? Esos son como cálculos aproximadamente, ¿sí? Y hay un montón de tablas, ustedes pueden buscar, depende a quién entrenen, ¿sí? Estas tablas están para los ciclistas, los maratonistas, ¿sí? Gimnasia recreativa, ¿sí? Gimnasia aeróbica, natación, ¿sí? Eso depende, el desgaste que tenga la actividad, va a tener más hidratos de carbono o menos, ¿sí? Esas son todas tablas comparativas, ¿sí? Bueno, fíjense en las funciones, acá en este caso ya vamos a hablar de las proteínas, ¿sí? Que es la otra macromolécula, ¿sí? Las funciones principalmente son que esencial para el crecimiento, por eso tenemos que usar hidratos de carbono, ¿sí? Tenemos que tratar de, cuando hacer ejercicio, no sacar el hidrato de carbono, porque si no,
el funcionamiento, yo necesito la energía y la voy a sacar de la proteína. La proteína está queratina, elastina, colágeno en la piel, en las uñas, en el cabello, ¿sí? Es esencial para el crecimiento, ¿sí? De un niño, de un adolescente, ¿sí? Para cualquier persona, pero también me aportan energía, ¿sí? Distribuyen el oxígeno, ahí me está faltando una palabra, está al revés, la G, ¿sí? La G iba del otro lado, distribuye el oxígeno a través de la sangre. Miren qué importante, si no consumo proteínas, ¿sí? La hemoglobina, que es la que transporta a través de la sangre el oxígeno, es una proteína, ¿sí? Por lo tanto la persona va a entrar en fatiga también si no le coloca su aporte proporcional de proteína. La proteína no va solamente al músculo, la proteína también se transforma tiene diversas formas, en este caso como hemoglobina, ¿sí? También componen las estructuras, como recién dije, de la piel, las uñas y el cabello, aceleran procesos químicos, todos los procesos fisiológicos, metabólicos, digestivos. Las enzimas son proteínas que van a tener justamente la función de acelerar los procesos. Si hay proteínas, los procesos se hacen mucho más rápido, ¿sí? Ya sea de asimilación de nutrientes, de eliminación de nutrientes, ¿sí? De regeneración de tejidos. Bien, regulan también las funciones vitales como las hormonas. Las hormonas, ¿sí? Son pura proteína, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo la insulina, que es una proteína, ¿sí? Pero también tengo la serotonina, ¿sí? La noradrenalina, ¿sí? Tenemos un montón de hormonas que regulan nuestro sueño, que regulan justamente el humor, que regulan el ciclo menstrual, ¿sí? Todo eso es gracias a las proteínas. Y colaboran también, ¿sí? En la contracción muscular, y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? El músculo, ¿sí? Está compuesto de miocitos, ¿sí? Justamente ese músculo tiene miofibrillas, y esas miofibrillas están rodeadas de dos proteínas contráctiles que se llaman, como estamos acá, actina y miocina, ¿sí? Son importantes. Entonces, por eso decimos que es la base del músculo, ¿no? La proteína, ¿sí? Porque el músculo necesita de estas bandas de actina y miocina para poder contraerse y lograr una buena tonicidad. Bueno, ahí tenemos ejemplos de proteínas esenciales llamadas aminoácidos, ¿sí? Básicamente, fíjense que son proteínas de alto poder biológico, llamadas las ABH, las ABD. Esto sería A de alto, B corta, valor, y B larga, biológico, ¿sí? Contienen todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y son básicamente de origen animal, ¿sí? Al ser de origen animal tenemos carnes, lácteos, huevos, fíjense, acá tenemos la leche, ¿sí? Las carnes, ¿sí? Tenemos los huevos, de este lado tenemos proteína animal, y de este lado tenemos proteína vegetal, ¿sí? Porque también está en las nueces, en las almendras, ¿sí? En muchas legumbres, en muchas semillas, por eso se hacen las leches vegetales con mucha proteína, y que no tiene el colesterol, no tiene la grasa que tienen las carnes, ¿sí? Y los derivados lácteos, como los quesos, los huevos, ¿sí? Ahora, tenemos proteínas de bajo valor biológico, es decir, no contienen todos los aminoácidos esenciales y son de origen vegetal, como los cereales, recién decía, legumbres, frutas secas. Cuando decimos que son esenciales es porque lo debemos consumir con la dieta, ya que no lo produce nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces necesitamos adquirirlo a través de la dieta. Bueno, acá hablamos de sumar proteína para aumentar la masa. Recién decíamos que tenemos actina y miocina que componen la masa muscular. Bueno, acá tenemos proteína, fíjense en que también tienen las lentejas, ¿sí? El tofu, que es leche, que es el queso de soja, lo tienen los porotos, ¿sí? Los garbanzos, que tienen mucha proteína. Eso es vegetal, ¿sí? El maní. Ahora tenemos las grasas, sería animal, de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pescado y todos los derivados, ¿sí? De todas estas semillas y legumbres se pueden hacer leches vegetales, como recién les decía, con alto poder
proteico, ¿sí? Que es para los que son veganos, por ejemplo, o son vegetarianos, pueden consumirlo y saber combinar para poder aumentar la masa muscular, ¿sí? Fíjense en acá dice receta fácil para ganar músculo, ¿no? Bueno, las papas, que recién decíamos que tienen gran contenido, índice glucémico alto, que tiene hidratos de carbono, ¿sí? Más la proteína, ¿sí? Más, en este caso tenemos el brócoli que tiene mucho calcio y es importante para la contracción muscular, y el aguacate, en realidad nosotros lo conocemos como palta, que tiene omega 3, omega 6, que baja el colesterol que me está dando la carne, que me aporta justamente las vitaminas A, B, C, D, es decir, tenemos todas las vitaminas, antioxidantes, y son grasas buenas. Ahora vamos a ver qué es eso. Por eso típico plato Bro Diet, ¿no? Estoy combinando carnes, estoy combinando vegetales, estoy combinando almidones, hidratos de carbono, lípidos, ¿sí? Y proteínas, ¿sí? Acá tenemos, tiene mucha proteína también la palta, proteína vegetal. Bueno, tenemos otro modelo, ¿sí? Acá tenemos el pancito, ¿sí? Con jamón, animal, proteína, ¿sí? El hidrato de carbono, le podemos agregar topantito, lechuga y quesito. Entonces acá tenemos proteína, ¿sí? De alto poder biológico, proteína. Acá tenemos que ver que hay un exceso de sal también y exceso de calorías, entonces hay que ver, ¿sí? Pero es el super sándwich que decimos, bueno, no solamente jamón y queso, le agrego los vegetales que también son importantes para el aporte de micronutrientes, ¿sí? Bueno, la avena es tiene gran poder glucémico, un índice glucémico alto, ¿sí? Pero ayuda a bajar el colesterol, por ejemplo, que pueda consumir con los huevos, ¿sí? Los licuados de banana y esta mantequilla de maní, que bueno, es muy americana, nosotros no consumimos, ¿sí? Pero básicamente son de alto poder, todos estos nutrientes de alto poder proteico, ¿sí? Bueno, antes y después del entrenamiento, ¿qué comer antes y después de entrenar? Fíjense, uno dice el café, la cafeína hace que de alguna manera retenga la glucosa y no vaya tan rápido, que no se pierda tan rápido la glucosa, es un estimulante del sistema nervioso también, ¿sí? Salvo que tengas hipertensión, no se consume, pero la cafeína tampoco podemos consumirla como una super taza o una tacita, ¿sí? En general. Esto me ayuda un poquitito a la pérdida de grasa, ¿sí? El antes y el después puede ser la banana, ¿sí? La banana con alto poder de potasio, de magnesio, ¿sí? Pero que tiene proteínas, ¿sí? Y es un gran hidrato de carbono para recuperarme, ¿sí? Bueno, acá tengo frutas, ¿sí? Naranja, por ejemplo, que me va a dar glucosa, pero no me la sube no tengo un índice tan alto, no me sube tan alto el índice, ¿sí? Con frutos rojos, ¿sí? Con el tecito, y después, ¿sí? Ya de proteínas y frutas, que puede ser un licuado, ¿sí? Un licuado donde puedo agregarle dos tipos de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces estoy polisacárido y sacárido. Tengo las frutas, ¿sí? Que me aportan la pectina, la fibra, que me dan saciedad, que me aportan vitamina A, vitamina C, hierro, y a su vez le agrego el lácteo, que puede ser leche, y en este caso estoy haciendo un super licuado, ¿sí? Bien, el zumo de remolacha, ¿sí? La remolacha se consume cruda, ¿sí? En un jugo que tiene mucho hierro, tiene sacarosa, ¿sí? Y fructosa, ¿sí? Que primero la sacarosa, que es recién habíamos visto, que es un hidrato de carbono que justamente eleva el índice glucémico rápidamente, ¿sí? Y que me da la energía vital, ¿sí? Para el entrenamiento. Lo puedo combinar con vitamina C y me ayuda a absorber el hierro, ¿sí? Que tiene esta remolacha. La gente no la consume siempre hervida, ¿sí? Pero está perdiendo un montón de nutrientes, ¿sí? En este caso se consume, es muy rica porque la remolacha es dulce, por eso tiene azúcar, ¿sí? Y me da alto poder glucémico para el ejercicio.
y después frutas que más te gusten, pero ya con toda la cáscara, con toda la, completa, ¿sí? Donde va a tener un índice glucémico más bajo, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, si querés aumentar la masa muscular, ¿sí? En este caso le tenés que agregar, ¿sí? Todo lo que es los lácteos principalmente, el yogur después de entrenar, con fruta picada, pueden ser nueces, pueden ser almendras, cereales, ¿sí? Pero con una base de proteína, ¿sí? Proteína de alto poder biológico, como tenemos un yogur, ¿sí? Básicamente iba a tardar más tiempo en desintegrarse, ¿sí? Y antes el sándwich que recién decíamos, pan integral, ¿sí? Que ahí podemos untarlo también, por ejemplo, con palta, ¿sí? Que tiene mucha proteína, ¿sí? Y le podemos agregar queso, que tiene proteína también, ¿sí? Depende de los gustos, acuérdense que tiene que ser adecuado a los gustos, ¿sí? Ahora, si yo estoy bien y me quiero mantener, fíjense en que está todo lo que recién dijimos, ¿sí? Básicamente tiene que ver con la cantidad de calorías que necesite la persona, pero está muy, muy el tema de las frutas, ¿sí? Con todos los aportes de micronutrientes que son todas las vitaminas, ¿sí? Básicamente. Bueno, ejemplo de merienda, meriendas para ganar masa muscular, como recién decía, el sándwich que tiene que tener, en este caso dice tofu, por si no comes, digamos, carne o queso, derivados, ¿sí? Lácteos, esto es queso de soja, el tofu, ¿sí? Le podemos agregar la palta, ¿sí? Y verduras y frutas, entonces tengo proteínas vegetales, ¿sí? O el sándwich también hecho con fruta picada, ¿sí? Hay algunos que se llaman rapiditas, que son de masa y que uno le puede agregar frutas, cereales y picados, nueces picadas, almendras, ¿sí? Y después los smoothies, que son muy conocidos, esto significa licuado, ¿sí? Que es una bebida que puede ser en base a leche vegetal o puede ser leche de vaca, y le agregamos las frutas que nos gusten, ¿sí? Ya sea mora, plátanos, podemos hacerlo con kiwi, depende de las frutas de estación y que nos guste. Acá el punto clave es agregarle más proteína, ¿sí? Con 1 o 2 cucharaditas de avena, ¿sí? La avena la tienen que empezar a incorporar porque me va a bajar las grasas y me va a dar aporte de proteínas, ¿sí? Y es muy importante y ayuda a tener una mejor digestión. Entonces acá el lácteo, ¿sí? La proteína, más justamente la avena, ¿sí? Más proteínas vegetales, ¿sí? Como opcional, está muy bueno, más ahora que empieza el verano. Después tenemos otro smoothie, pero es a base, por ejemplo, de coco, ¿sí? De banana, que se pueden hacer congelados y hacerlo como tipo helado, ¿sí? Bueno, el yogur clásico con mix de frutos secos, que recién decíamos, ¿sí? Y también una combinación, acá dice porridge, que son un plato que yo puedo combinar nueces, avena, ¿sí? Digamos, pedacitos de banana, ¿sí? Básicamente debe hacer una picadita de fiambre, es una picadita de frutas frescas y frutas secas, ¿sí? Básicamente. Eso es muy buenas ideas, ¿sí? Para ayudar a aumentar la proteína en el músculo, ¿sí? Bueno, y acá nos encontramos con los odiados lípidos, ¿no? Que no tienen que ser tan odiados, porque las funciones es aporte de energía, principalmente, ¿sí? Recién dijimos que tenía 9 kilocalorías por gramo, tiene el doble que las proteínas y los hidratos de carbono, me aportan energía, pero también me aportan ácidos grasos esenciales para las membranas que rodean las células, ¿sí? Y es el componente principal de las hormonas, ¿sí? Lo que tienen los lípidos, que siempre lo tenemos que agregar, pero en menor medida, ¿sí? Acuérdense que era un 20 o 30%, pero me dan más saciedad. Si yo no le agrego algo de lípidos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La persona al ratito va a tener hambre, ¿sí? Entonces, también me van a mantener la temperatura corporal, es importante cuando es invierno o hace mucho frío, agregarle el líquido porque en poquita cantidad me va a dar más calor, básicamente, ¿sí? Bueno, acá tienen todo lo animal, fíjense en todos los derivados de carne, ¿sí? Que tienen lípidos,
¿sí? El pescado, el pollo, ¿sí? Morcilla, ¿sí? Todas las vísceras. Pero acá fíjense en que también tenemos lípidos en los huevos, ¿sí? En la parte amarilla, ¿sí? En la yema, que tiene mucho colesterol, ¿sí? Y en algunas legumbres, ¿sí? Que también hay lípidos, pero ahora vamos a ver que son de los buenos, ¿sí? Acá, básicamente, fíjense, tenemos ácidos grasos saturados, son de origen animal, estos elevan el colesterol, ¿sí? Pero tenemos ácidos grasos insaturados que tenemos que incorporar porque están más abundantes los vegetales, como aceites. El aceite no tiene colesterol, ¿sí? De girasol, lino, oliva, ¿sí? Fíjense que acá tenemos este gráfico de omega 3, porque nos va a aportar justamente estos frutos secos, paltas principalmente, ¿sí? Grasas de las buenas, son las insaturadas, que bajan el colesterol en sangre y me aportan ácidos grasos omega 3 y 6, esencial para el cerebro y para nuestras células, ¿sí? Para las membranas de las células. Y tenemos las malas que tenemos que evitar. En este caso tenemos ácidos grasos trans, ¿sí? Las trans, que los produce la industria alimentaria, que es la comida chatarra, ¿sí? Todo lo que viene envasado, ¿sí? Hidrogena esos aceites artificialmente, no es el aceite extra virgen, y esos son los que hacen elevar el colesterol en sangre, que deberíamos evitarlo, ¿sí? Porque más allá del peso, tenemos que cuidar nuestra salud. Por eso es tan importante incorporar comida casera, ¿sí? Y bajar la comida industrializada, ¿sí? Porque son alimentos ultraprocesados que tienen un vencimiento de 2 años y donde van a perder muchos nutrientes esenciales que nosotros necesitamos, ¿sí? Para tener un buen rendimiento, y tienen mucha concentración de sodio, que es malo para el corazón, alto contenido de grasas saturadas, que también es malo para el corazón, para las arterias, porque voy a tener una hipertensión, me va a subir la presión arterial, alto contenido de azúcar, provocando diabetes, ¿sí? O robándome la energía, que ahora vamos a ver que el azúcar blanca es una gran ladrona de la energía, ¿sí? Y aditivos que van a producir adicción, ¿sí? Yo como las papas fritas y quiero seguir comiendo, y eso me produce por los aditivos que le agregan, ¿sí? Porque es el consumismo, es que vos que comas más, que sigas comprando, ¿no? En cambio, la comida casera es más saludable, más fresca, tiene menos sal, menos azúcar y grasa, no tiene agregados como conservantes, contiene fibra y conserva todos sus nutrientes, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá estábamos hablando del post, ¿no? Después de hacer ejercicio, nosotros podemos hacer jugos naturales, ¿sí? Acá dice jugos naturales versus gaseosas, ¿no? El jugo 1, por ejemplo, tenemos naranja y zanahoria. Nos aporta vitamina A, vitamina C, acuérdense que la zanahoria también índice alto glucémico, pero la cruda tiene menos, ¿sí? Potasio para recuperar si transpiré del ejercicio, me aporta hierro, ¿sí? Que gracias al hierro tengo más oxígeno en sangre, ¿sí? La hemoglobina, que aumenta la proteína de la sangre, y me da fibra para poder digerir mejor. Fíjense en todos los ejemplos acá de jugo, puede ser de naranja, de pomelo, de tomate, de ananá, ¿sí? De zanahoria. Acá tenemos otro ejemplo, un jugo 2, manzana verde y apio, ¿sí? La manzana verde tiene mucho hierro, ¿sí? Todos tienen alto contenido de agua, recuerden que necesitamos hidratarnos, rehidratarnos después del ejercicio, tiene vitamina A, C y E, que colabora con los antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro, ¿sí? Tiene hierro, ¿sí? Que recién dijimos que es importante para el oxígeno en sangre, y el potasio, ¿sí? Importante para la actividad cardíaca, ya que el corazón utiliza nutrientes, por ejemplo calcio, ¿sí? Que son micronutrientes, pero también necesita el sodio y el potasio, pero en bajas dosis. Por ejemplo, acá yo puse jugo 3 mix de frutas, puedo elegir frutilla, kiwi, durazno, banana, manzana, ananá, que tienen todas vitamina A, B, C, D, potasio, hierro, ¿sí? Si no, me puedo comprar un Gatorade también, pero esto me está dando un gran aporte nutritivo que no lo voy a tener con lo industrializado. Por ejemplo, acá los ladrones de energía, tenemos acá el azúcar, ¿no? Blanca refinada, aporta calorías y cero nutrientes. Las gaseosas aportan altas concentraciones de azúcar, ¿sí?
tiene muchos colorantes, ¿sí? Saborizantes, conservantes, y realmente es caloría vacía porque no me aporta nutrientes, no me aporta vitaminas, no me aporta calcio, ni hierro, ni vitamina C, ni E, ni A, ninguna, no me da proteínas, ¿sí? De alto poder biológico, ni bajo poder biológico, ninguna, y además son muy calóricas, ¿sí? Y costosas, ¿sí? Por eso acá también yo les agregué el tema de no consumir tanto lo industrial, las galletitas, ¿no? Porque contienen mucha concentración de sodio, ¿sí? Otra enemiga blanca, se habla de las 4 enemigas blancas. Una, el azúcar es la la primera enemiga blanca que me roba energía, ¿sí? Luego tenemos la grasa refinada, animal en exceso, ¿sí? Tenemos la harina refinada blanca y la sal. Se llaman las 4 enemigas blancas, ¿sí? Hay que tener cuidado de no excederse. Bueno, el combo de lo industrial, ¿sí? Va a tener alta concentración de todas las enemigas blancas, ¿sí? Concentración de sodio, azúcar y grasa. Así que una persona que entrena cada tanto galletita, una coquita por ahí, pero debería evitarlo, ¿sí? Básicamente, para tener una buena nutrición y para poder rendir en el entrenamiento y poder aumentar la masa muscular, no cansarse, ¿sí? Y estar sano y estar bien nutrido, necesitamos hacer esta muy buena elección de este combo, básicamente, de todos los macronutrientes que recién dijimos, ¿sí? Bien, ustedes aparte de esta explicación, tienen en el módulo, ¿sí? Lo pueden leer y van a tener con mayor profundidad todo lo que son los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Los micronutrientes, ahí está muy bien explicado las vitaminas, a dónde las encontramos, ¿sí? En qué nutrientes, y que los micronutrientes también les habla ahí en el material, que sin los macronutrientes no podrían funcionar, ¿sí? Porque los micronutrientes, por ejemplo, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, ¿sí? Que son estos famosos electrolitos, y todas las vitaminas, ¿sí? Son esenciales para el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Por eso no podemos obviarlos. Cuanto más colores tiene el plato, más nutritivo y más equilibrado, ¿sí? Más sano vamos a estar y más vamos a rendir en el ejercicio, ¿sí? Bien. Espero que les haya servido la clase, ¿sí? Explicativa, ¿sí? Esto va a quedar grabado, ¿sí? Lo van a poder ver. Después vamos a tener un encuentro Zoom directo para las dudas, un trabajo práctico para hacer, ¿sí? Básicamente. Y vamos a encontrarnos en la próxima clase, ¿sí? Ya profundizando qué hidratos de carbono puntuales son dependiendo para qué actividad, ¿sí? Donde justamente vamos a hablar, ¿sí? Sobre el antes y el después. Hoy sigue como una introducción, ¿sí? Hoy hice como una introducción, pero no era lo más importante de la clase. Acá la importancia de esta clase es conocer macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? La clase que viene vamos a ver la alimentación precompetencia, alejada e inmediata, la intracompetencia, y qué pasa con la alimentación en esas exigencias, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido, saben que está el servicio de mensajería, que lo pueden utilizar, ¿sí? Para comunicarse con la tutora, es decir, yo, para poder contestarles, ¿sí? Y que vayan haciendo el trabajo práctico. El trabajo práctico, no se asusten si no lo entienden, ¿sí? Pueden justamente hacerlo varias veces, ¿sí? Volver a escuchar la clase, volver a leer el material si piensan que se equivocaron, o cuando se autoevaluaron vieron que se equivocaron, volverlo a hacer. Es para autoevaluarse, ¿sí? No se hagan problema, ¿sí? Porque acá están para aprender, ¿sí? Básicamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿sí? Que hayan entendido la clase y profundicen, como les dije en la clase de Zoom que tuvimos en directo. Traten de acompañar con la lectura del módulo, ¿sí? Y con los ejercicios que se envíen, para poder justamente incorporar
los conocimientos de esta clase. Bueno, les mando un beso muy grande, espero que pasen un lindo día y nos encontramos en la clase número 3. Que estén muy bien, chicos, cuídense.